Buen día, mi nombre es Ismael Moscoso Pérez, soy ingeniero electromecánico y maestro de ingeniería de la línea de materiales y nanotecnología. Hoy vamos a hablar acerca de la materia de estructura y propiedades de los materiales, de manera que es importante hablar acerca de los objetivos de la materia. En este sentido, los objetivos de la presente asignatura son aplicar los principios básicos de la química en la comprensión de las propiedades de los materiales sólidos, comprender que las propiedades de las sustancias dependen en gran medida del enlace químico que existe entre sus átomos, explicar la combinación entre enlace químico de corto y largo alcance y definir las propiedades mecánicas de los materiales. En este sentido, hablaremos acerca del ordenamiento atómico, de manera que es importante tener conocimientos básicos de química, en específico de lo que corresponde a los enlaces químicos. Nosotros sabemos que la materia está constituida por partículas elementales que se conocen como átomos, y en el estado sólido, los átomos o partículas muestran un ordenamiento regular que da como resultado un patrón que se repite en las tres dimensiones del espacio y a lo largo de muchas instancias atómicas. Sin embargo, no toda la materia se encuentra constituida por estado sólido, pues lo podemos encontrar en estado líquido o en estado gaseoso. En este sentido, existe una organización atómica que básicamente existen tres tipos o tres niveles. La organización atómica sin orden, que es la más fácil de entender, consta principalmente de que los átomos se encuentran en constante movimiento y por lo tanto no es posible definir una estructura o un orden, y aquí la materia en estado líquido y en estado gaseoso es un ejemplo claro de ello. Por su parte, el ordenamiento de corto alcance u orden de corto alcance se caracteriza fundamentalmente porque la interacción entre los átomos se lleva en la menor distancia posible, de manera que los electrones de valencia que participan en esta interacción forman moléculas finitas, como es el caso de la molécula de metano. Y por último, la organización atómica de largo alcance se basa primordialmente por formar enlaces de corto alcance, y al existir electrones de valencia extra que permitan la interacción con otros átomos, forman el enlace con átomos de mayor distancia, formando ese largo alcance. La característica fundamental de este tipo de organización es la tendencia a formar estructuras cristalinas, es decir, estructuras bien ordenadas. La parte que nos interesa a nosotros es el ordenamiento atómico de largo alcance por el hecho de formar estas estructuras o celdas cristalinas. Aquí vemos unos ejemplos claros correspondientes a la estructura del cobre, del cloruro de sodio y del diamante, donde estos tres tipos de materiales comparten algo en común, que es el hecho de tener estructuras bien definidas y ordenadas, a los cuales se conocen como cristales. De manera que este arreglo atómico permite definir las propiedades y estructuras de los materiales. Para ello es importante tener conocimiento de lo que es las estructuras cristalinas y redes de Bravais. Habíamos mencionado anteriormente que la materia en estado sólido tiende a formar cristales cuando se pueden visualizar los átomos por la interacción de los átomos. De manera que estas estructuras cristalinas, si nosotros tomamos una pequeña porción, a lo cual se le conoce como celda unitaria o celda unidad o red de Bravais, la tendencia que suele hacer este tipo de unidad es de ir repitiéndose, formando estas estructuras cristalinas a lo largo del espacio. De manera que una celda unidad o celda unitaria, al repetirse constantemente, forma una estructura cristalina. Y aquí vemos un ejemplo de una celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, en su representación de esferas duras, así como en su representación de esferas reducidas para la formación de una estructura cristalina. Esto nos orilla a tener 7 sistemas cristalinos, y de los cuales se forman 14 redes de Bravais. De estos 7 sistemas cristalinos encontramos el cúbico, el tetragonal, el hexagonal, el ortorrómbico, el romboédrico, el monoclínico y triclínico, y a partir de ellos se forman las 14 distintas redes de Bravais que podemos ver aquí presentes. Para ello es importante tener en cuenta conceptos importantes como es la celda unitaria o red de Bravais y la estructura cristalina, donde a la celda unitaria se define como la porción más simple de la estructura cristalina que al repetirse mediante traslación reproduce todo el cristal. En el caso de la estructura cristalina, esta es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones,
y estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. Vamos a realizar una actividad en clase. Las indicaciones están marcadas en la diapositiva y para eso tienen 5 minutos. Al final de la actividad comentaremos las dudas que surjan al respecto. Bueno, continuando con la actividad, vamos a hablar acerca de un nuevo tema que son los parámetros de red de estructuras cúbicas. Vamos a empezar a hablar acerca de las estructuras cúbicas porque son las estructuras más fáciles de analizar, de manera que analizaremos el número de átomos por celda. Nosotros sabemos que para las estructuras cúbicas existen 3 tipos distintos de redes, que es la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en cara. De manera también que hay que visualizar al átomo como una esfera. En este hecho, al representar la estructura cúbica como una incrustación de átomo que puede haber por parte de esa estructura, nosotros tenemos que visualizar que la porción de átomo que se encuentra en esa estructura cúbica corresponde a una octava parte en los vértices de la celda. De manera que si nosotros multiplicamos esa octava parte de átomo por los 8 vértices que presenta la estructura cúbica, nos da un resultado de un átomo por celda en el caso de la estructura cúbica simple. En el caso de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, el comportamiento es muy similar, pues existen incrustaciones de átomo en los vértices de dicha celda. Pero ahora existe un átomo incrustado en el centro del cuerpo, por lo cual multiplicamos esa octava parte de átomo por los 8 vértices de la celda o del cubo, más la incrustación de un átomo en el centro del cuerpo, dando un resultado de 2 átomos por celda para el caso de la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Por último, para la estructura cúbica centrada en cara, el comportamiento igual es similar a las anteriores, es decir, hay incrustaciones de átomo en los vértices de la celda, pero ahora hay incrustaciones de una media parte de átomo en las caras de dicha estructura cúbica, de manera que esa parte corresponde a una media parte. Entonces multiplicamos una octava parte del átomo por los 8 vértices de la celda más un medio de átomo presente en las caras por el número total de caras de la estructura cúbica, que son 6, dando un resultado de 4 átomos por celda. Hasta aquí dejaremos pendiente este tema. En la siguiente sesión continuamos y ahora pasaremos a la sesión de dudas o preguntas para visualizar lo que haya surgido respecto a este tema visto. Bien, al no existir dudas, nos vemos en la siguiente sesión y que tengan un buen día.